Am, bienvenidos todos a este curso. La verdad es que como hermanos, esto nos debe animar realmente a que podamos perseverar. Y vamos a durar bueno, durante todo este año, valga la redundancia, mirando un panorama. Este es un panorama como un abrebocas, porque más adelante la idea es poder profundizar en diferentes aspectos de libros o libros puntuales de la Biblia, pero acá es un panorama. Y yo quiero hacer una pregunta, pero la idea es que podamos reflexionar simplemente si nosotros conocemos el orden bíblico o el orden de los libros de la Biblia, específicamente los libros del Antiguo Testamento. Es una pregunta reflexiva, porque a veces pasamos muy por encima, pero no los conocemos. Y es apropiado también ver que esto es clave, conocer las escrituras, conocer la palabra del Señor y cómo nos lleva así en este desarrollo para saber hacia dónde nos vamos a adentrar, qué es lo que vamos a ver. Entonces, en este curso está diseñado para, para 2 semestres, donde vamos a tomar 28 semanas o 28 encuentros, donde vamos a ir viendo semana tras semana ese panorama. De semana tras semana vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo estos libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahora, la primera pregunta que formulo, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Y antes de poder comenzar, me gustaría que nos enfoquemos con algunos objetivos específicos para todas estas semanas que vamos a ver, donde son 39 libros de la escritura que vamos a repasar. Y es esa pregunta, ¿por qué estudiar? ¿Por qué hacerlo? Y puede ser simplemente una pregunta para pensar, ok, me gustaría estudiar o lo estudio porque me gusta profundizar, pero ¿hacia dónde apunta realmente todo esto? Simplemente para tener un escenario o un contexto literario para que me acerque hacia el Nuevo Testamento, porque lo que vemos en el Antiguo Testamento es, el panorama que nos apunta a la confirmación en el Nuevo Testamento, y ya lo vamos a ver en un momento de qué se trata todo eso. Pero quiero exponer dos propósitos para estudiar el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. El primero es que el Antiguo Testamento revela el carácter de Dios de una manera que el Nuevo Testamento no lo hace. ¿Por qué digo esto? Porque es que muchas veces nosotros nos concentramos en el Nuevo Testamento. Y me gusta más el Nuevo Testamento porque es que el Nuevo Testamento es un poco más suave. Algunos dicen, es más entendible. Y dejamos de lado lo que está en las páginas de atrás. Dejamos de lado eso, pero no entendemos o no ampliamos esta visión porque es que nuestro trasfondo es un trasfondo judío y todo lo que vemos allí es una historia, es un panorama amplio donde vemos la historia de la redención. En el Nuevo Testamento tenemos el beneficio de una gran claridad y el beneficio de considerar a Dios de este lado de Cristo. ¿Sí? Es como el cumplimiento de todo, pero mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en una generación, el Antiguo Testamento se extiende por miles de años. Ahí podemos arrancar. Miles de años se está hablando, mientras que el Nuevo, a lo sumo, es menos de un siglo. ¿Sí? Pero en el Antiguo Testamento han pasado muchos y muchos años. Y en ese desarrollo podemos ver podemos ver de la gracia de Dios tan amplia que no se equivoca en lo que él ha escrito. Tiene relación los diferentes autores, donde autores nunca se han visto, pero apunta a un solo propósito. Y el propósito es Cristo. ¿Sí? Y aunque vemos el carácter de Dios manifestarse a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, hay una cierta profundidad y riqueza que pasamos por alto. Entonces, por eso digo que a veces nos enfocamos más en otras cosas, pero obviamos lo que está tan profundo y tan rico en el Antiguo Testamento.
La diferencia está entre una imagen totalmente clara por un lado, que puede ser la imagen del Nuevo Testamento, ya lo tenemos claro, pero por el otro lado es como si fuera esas películas de antiguas, esas películas oscuras, granuladas, que a veces son de una corta duración, y es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y eso nos muestra como si nosotros estuviéramos ahorita viendo el panorama en 4K, ¿sí? Algunos me entenderán más claro, y en el Antiguo Testamento se puede ver como si estuviera en una película de 8 milímetros, en una película antigua, ¿sí? Y el Nuevo Testamento nos ayuda a reflexionar cómo vamos viendo ese panorama, y todo apunta, vuelvo y digo, a Cristo. Una cosa es leer sobre la paciencia de Dios. Fíjense que en segunda de Pedro, Pedro va manifestando que en esa paciencia de Dios nos muestra su voluntad para hablarnos a través de las escrituras. Y otra muy distinta es ver la paciencia de Dios con su pueblo rebelde en el desierto de Sinaí, que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué Dios establece un pueblo? ¿De dónde lo toma? ¿Por qué lo toma? ¿Cuál es la reacción de este pueblo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios escribió todos estos libros? Porque hay un pueblo rebelde que aún así Dios tiene paciencia. ¿Y podemos vernos nosotros ahí? Claro, Dios tiene paciencia con nosotros, pero lo interesante de todo es que de este lado de la historia nosotros ya tenemos el panorama completo y vemos qué sucedió y cuál es el beneficio de la gracia por el cual nosotros estamos aquí por la hora de redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos ver en el Antiguo Testamento? Las promesas de Dios. Podemos ver también la rebelión de un pueblo. Podemos ver la paciencia de Dios en todo momento. El Antiguo Testamento ofrece un lente distinto con el cual mirar el carácter de Dios. Y a medida que vemos su carácter reflejado en tanta historia, hay una profundidad y riqueza que no podemos experimentar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento. Ese es nuestro primer propósito, considerar el carácter de Dios, que en el Nuevo Testamento lo vemos, pero lo vemos más clarificado, pero en el Antiguo Testamento lo vemos muy profundo, muy profundo. El segundo aspecto es que el Antiguo Testamento nos habla específicamente de Jesús. Y cuando vamos a las Escrituras debemos ir con una mente abierta, esperando y atendiendo que lo que vemos allí en la revelación, todo tiene que ver con Jesús. Y lo vamos a ver en tres formas. El primero es que el contexto del Antiguo Testamento, lo que se ve en el Antiguo Testamento específicamente es el contexto del Nuevo. O sea, no conoceríamos el desenlace del Nuevo si no conocemos el Antiguo. Para que podamos estar seguros históricamente, pues vemos el Antiguo. Desde el sacrificio de Abraham, por ejemplo, Dios pasó 2000 años preparándonos para la idea de un sustituto a nuestro favor. Entonces, eso es interesante. Dios establece toda la historia y apunta, inclusive desde el mismo Génesis. Génesis capítulo 3 vemos lo que llaman el protoevangelio, lo que llaman el primer evangelio, cuando se le hace la promesa a la mujer, tanto un juicio también, pero una promesa donde apunta a la hora redentora de nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto es que el Antiguo Testamento es la fuente de todas las referencias, o lo que se ve en el Nuevo Testamento como referencia. Podemos ver más o menos como 600 referencias, o perdón, 200 y pico referencias, 295 más o menos, y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que nos ayuda a comprender quién es Jesucristo. Todo eso se ve allí en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos un escrito de Pablo, cuando vemos la carta a los Romanos, donde Pablo está hablando, inclusive dice, todo eso se cumple porque la escritura dice de esta y de esta manera, es porque toma del Antiguo Testamento y lo confirma en el Nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento es el contexto del Nuevo para poder comprender quién es Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento claramente esperan un conocimiento práctico del Antiguo Testamento. Hacia allá apunta
todas estas cosas. Y en tercero es que más que una ayuda para conocer mejor el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento enseña acerca de él. Me gustaría que un hombre o una mujer aquí presente vaya a su Biblia y me ayude leyendo un pasaje de la Escritura. Voy a pedirles a algunos de ustedes para que yo pueda reposar un poquitico y alguien pueda hablar también, interactuar. Entonces, me gustaría que, no sé, Martica Rodríguez, tienes ahí Lucas capítulo 24, verso 44, por favor. Si está Martica Rodríguez por ahí. Sí, lo estoy buscando ya. Excelente, Martica. Excelente. Si tienen alguna pregunta o algo, levantan la mano. Todo bien. 24:44. Sí, porfa. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, gracias, Martica. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo está enfatizando que lo que sucedió era un cumplimiento de lo que ya estaba escrito, porque era necesario que todo eso se cumpliera porque ahí estaba escrito. Ahora, ¿qué está hablando el Señor Jesucristo o de dónde está tomando toda la referencia? Del Antiguo Testamento. Más específicamente como el pueblo judío lo entendía. Hay una palabra que sintetiza en hebreo este compendio de los libros y es la palabra Tanaj. O son unas consonantes, simplemente le estoy poniendo vocales. T, N y K. Si alguno le pone J. La Tanaj. ¿Qué significa eso? Cuando dice el Señor Jesucristo que está en la ley de Moisés es la Torá. Cuando está hablando de los profetas, está hablando del Nevi'im. Cuando está hablando de los escritos, está hablando del Ketubim. Eso lo vamos a ver más adelante, porque es la sección de cómo los judíos lo entendían y cómo clasificaban los libros para una comprensión directa también de los textos narrativos, de los textos poéticos, de los textos proféticos, ¿vale? Pero eso lo vamos ampliando. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando allí de él mismo desde el Antiguo Testamento, que Cristo es el telos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia desde el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, está centrado, es cristocéntrica, pero también es cristotélica. ¿Qué significa eso? Que apunta a Cristo. Como cuando el Señor Jesucristo en Juan, en el último capítulo, cuando dice consumado es todo se ha cumplido. Cristo es el cumplimiento. La Biblia es el cumplimiento en Jesucristo, ¿vale? Y Cristo el Señor hizo la asombrosa declaración que Él vino para cumplir la ley y los profetas. Juan capítulo, Mateo 5, 17. La Biblia en su totalidad es un libro acerca de Jesús. ¿Sí lo ven, hermanos? La Biblia es un libro acerca de Jesús. Por eso es cristocéntrica, por eso es cristotélica. Ahora, si pudiera resumir todo el Antiguo Testamento en una simple frase, sonaría de esta manera: promesas efectuadas o promesas hechas, o las promesas que son hechas. Y aprendemos de nuestra necesidad de las promesas de Dios. Somos pecadores, ¿sí? Somos incapaces de salvarnos y condenados al infierno por un Dios justo. Por eso necesitamos de un mediador. Por eso hay una promesa hecha. ¿Mm? Sin embargo, aprendemos de nuestro Dios, de un Dios que hace promesas, quien en su misericordia nos promete lo que nunca seríamos capaces de alcanzar por nosotros mismos. De igual forma, como vamos a ver más adelante en este curso, el mensaje del Nuevo Testamento, eso lo veremos el otro año, cuando veamos Nuevo Testamento, es que si Dios hace las promesas en el Antiguo, ¿qué vemos en el Nuevo? Él está cumpliendo. Cumplimiento de las promesas. Por eso es Cristo
aristotélica. Es la consumación de esas promesas que se hicieron en el antiguo pacto, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿cómo son las promesas hechas? Pues durante el resto de lo que vamos a ver hoy, si este curso se llama Panorama del Antiguo Testamento, y vamos a ver un panorama del panorama, como el brochazo del brochazo para que me entiendan, y vamos a recorrer el Antiguo Testamento de principio a fin, como una síntesis para que nos vayamos empapando, ¿sí? Y vamos a ver no una, sino tres, de tres maneras, de tres aspectos. La primera vez será para orientarnos precisamente, para presentar cada libro del Antiguo Testamento. Luego vamos a devolvernos un poquito y vamos a recorrer nuevamente, pero esta vez viendo una necesidad de las promesas de Dios. Es esa explicación, la historia de su santidad, pero también el efecto o lo que sucede por nuestro pecado. Recuerden que la santidad de Dios no cohabita con nuestro pecado. Por eso necesitamos de un mediador. Y esa es la exposición del Antiguo Testamento vez tras vez, la necesidad de un Salvador. Y finalmente vamos a mirar la historia de su promesa, la cual en última instancia, mis hermanos, nos lleva al ministerio del Señor Jesucristo. ¿Vale? Vamos a ver un panorama así por encimita. Entonces, la Biblia empieza ¿con qué? ¿Cómo empieza la Biblia? Con Génesis. Excelente. Un profesor decía una vez que por el primero. No comprendemos. Empieza por el primero, muy bien. Un profesor decía, si uno no comprende Génesis 1:1, no va a comprender el resto de la escritura. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí empieza todo el panorama que nos va a desarrollar el Señor, de un Dios creador, del Dios del universo, que creó todas las cosas de la nada. Y podemos ver que la corona máxima de esa creación, ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué creen ustedes? El hombre. Juan, el hombre. Muy bien, claro. Jesús no es creado, recuerda. No. ¿Sí? Jesús es Dios, ¿vale? Y cuando hablamos en las páginas del Antiguo Testamento, pues iremos de pronto en Génesis a pausar allí. La palabra que se traduce allí por Dios en el original es Elohim, y Elohim implica una pluralidad. Es como si en el principio creó dioses, pero no son tres dioses, sino es uno solo. Es una pluralidad en la singularidad. Eso lo desarrollaremos más adelante. Entonces, ahí está la Trinidad actuando. Entonces, si comparamos Génesis 1:1 con Juan capítulo 1:1 y Primera de Juan 1:1 y Apocalipsis 1, tiene todo relación, ¿sí? Todo tiene, la Biblia no se contradice. Entonces, por eso arranca, es un Dios creador donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando con un propósito, mostrar la gloria de Dios para que, como dice uno de los catecismos de la iglesia, es ¿para qué fue creado el hombre? Para darle la gloria a Dios. Por eso la corona de su creación es el ser humano. Cuando vemos a finalizar el capítulo 1 del Génesis, dice que todo lo que Dios creó fue bueno ¿en qué? En gran manera. En gran manera, ¿sí? Fíjense que cuando creó al hombre dice, y eso fue bueno, pero en gran manera. O sea, esa es la máxima, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque vemos que el hombre es hecho a su imagen para reflejar su carácter. Entonces, eso nos debe ayudar a reflexionar, mis hermanos, que si no comprendemos Génesis 1:1, no vamos a comprender el resto de la historia. Porque ahí es donde está enmarcada toda la historia de la redención. Entonces, en esto, los capítulos 1, los capítulos 2 de la Biblia, vemos la creación, después vemos en el capítulo 3 los primeros humanos de Dios y vemos la desobediencia. Y todo el cosmos cae en ruinas y en las consecuencias del pecado. Eso es una síntesis que estamos haciendo acá. Por eso Pablo habla en Romanos que la creación misma gime
¿sí? ¿Por qué? Por el pecado del ser humano. Fíjense la implicación del pecado hasta dónde abarca también, o la trascendencia, mejor para que me comprendan. Ahora, la narrativa continúa con las cosas yendo de mal en peor. No es que, como dice, nosotros estamos en el siglo, ¿qué siglo estamos? ¿21? Estamos en el siglo XXI. Dice, no, qué pueblo tan avanzado que estamos nosotros aquí, la cultura, lo que estamos, muchos somos los mejores. Pues no, hermanos. Desde la creación, cuando dice que Dios lo hizo todo perfecto, cuando Dios hizo todo bueno en gran manera, pues por la caída todo empezó a ir mal. Entonces va de mal en peor. Y luego podemos ver más adelante cómo Dios, no es que a Dios se le salió de las manos y dijo, vamos a sacar de la manga un as para poder corregir esto que se me salió de las manos. No, ya estaba en el plan eterno lo que iba a suceder, lo que Dios ha determinado. Ahí en Génesis 12, más adelante, comienza su plan de redención, o mejor, comunica su plan de redención, llamando a quién? A Abraham, para ser el primero de su nuevo pueblo. Dios lo conduce y finalmente pues a su familia, a un lugar, a la tierra prometida de Canaán. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Si pronto conocemos un poco. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Está apuntando hacia allá. Entonces, después de una serie de giros providenciales, este pueblo termina como esclavo. ¿En dónde? En Egipto. Lo que finaliza el Génesis hablando como de un beneficio, como de un auxilio en la historia de José y después finalizando con yendo a Egipto a sentarse allá porque querían ayudar a José o bueno, ellos por medio de José el Señor estableció allí a este pueblo, pero comenzamos el éxodo con algo complejo, la esclavitud de este pueblo en Egipto. Ahí entra después Moisés, libera a la nación de Egipto, Dios le da a Israel la ley cuando ya lo libera, convirtiéndolos en un pueblo especial. ¿Mm? Ustedes serán mi especial tesoro, dice Éxodo, y si hacen y se obedecen esto que yo les mando. Y les da la tierra que le había prometido, sí, donde este pueblo especial debe vivir. Y algo interesante, hermanos. Dios llama a este pueblo, lo libera, y el propósito de ese llamamiento, de esa liberación, es reflejar el carácter de Dios a las naciones. Pensemos por un momento si eso tiene parecido con lo que nosotros vivimos en este momento. Pensemos de dónde nos ha sacado el Señor para ser un pueblo escogido por Dios, para mostrar, como dice Primera de Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo. O sea, podemos concluir que lo que se ve en el antiguo pacto es como la iglesia del Señor en el antiguo pacto debe mostrar a Dios su carácter. ¿A quién? A todas las naciones. La gran comisión. Dios le dijo a ese pueblo, revelen mi carácter, muestren mi carácter. Y nosotros aquí, a hoy, por la obra de Cristo, somos llamados, somos redimidos, ¿para qué? Para mostrar el carácter de Dios a una nación, a unas naciones que necesitan de Cristo. Pero ya estoy reflexionando teológicamente, pero para no salirme de este punto, simplemente quería ese paréntesis para que conectemos cómo eso trasciende, que Dios llama a este pueblo, Dios lo establece como nación y lo pone a reflejar y vamos a ver si eso se hace o no se hace. Cuando leamos las páginas vamos a entender que, oh, wow, algo pasó por acá. ¿Por qué? Porque en lugar de reflejar el carácter de Dios, hay confusión política y moral durante gobiernos de líderes y después Dios llama a quienes, a los jueces. Ahí entra la historia de los jueces. Noten que estoy haciendo un panorama. Llama a los jueces. El pueblo que hace se olvida de Dios, se cree más sabio, le da la espalda a Dios, peca, Dios los juzga, y entonces el pueblo pide cacao y Dios se apiada de ellos porque ya sabe lo que va a suceder, les envía jueces, los libera, el pueblo otra vez empieza a pecar. Concluye jueces con una frase, en este tiempo todo el mundo hacía lo que bien le parecía, ¿sí?
es la tristeza. Y un pueblo que quiera hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque el pecado le da la espalda a Dios y no quiere arrepentirse. Por eso es la historia de un pueblo que por la gracia de Dios lo llama. Ahora, la narración sigue. Después de algunos siglos, el pueblo pide y recibe un rey en la persona de Saúl. Entonces, está el pueblo y dice, nosotros queremos hacernos como los otros pueblos que tienen rey, que lo gobierna, que lo administre, que los protege, cuando Dios había establecido que Él era su rey. Y lo que se establecía, lo que Dios había determinado desde un principio, que era una teocracia, lo que el pueblo quería era una monarquía. Quería que el pueblo fuera, o sea, ellos querían que el pueblo fuera administrado por hombres, increíble. ¿Y cómo nosotros podemos reflexionar en esto? Porque muchas veces pensamos que la administración o el gobierno por hombres es lo mejor cuando nuestro único rey debe ser Dios. Entonces Dios dice a Samuel, mira, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Entonces les da a la persona de Saúl. Y la narrativa continúa y después Saúl desobedece y ahí entra David que lo reemplaza, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ahí se va desarrollando todo, inclusive más adelante hablaremos de los pactos, pero en el reinado de David, que es lo que se puede ver como el mejor que representa el arquetipo, ¿sí? O la imagen de un reino en el que el escogido de Dios y la palabra de Dios gobiernan a su pueblo en su lugar escogido. Entonces David es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Ya? El reino, bueno, posiblemente alcanza su tope en el tiempo de la prosperidad y la construcción del templo por el hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Salomón. Salomón. Muy bien. Quien respondió tiene 5 puntos Gracias. de premio. Salomón. Fíjense cómo la narrativa continúa, pero mientras vamos mirando esto, lo curioso es que ya han escrito varias personas. Acá lo estamos viendo como una historia, pero lo curioso es que en esta narrativa los que escribieron nunca se conocieron, nunca se vieron, y todo tiene un enlace completo donde todo un hilo, donde no, una trama donde no se va a romper. ¿Alguien sabe de telas acá? Yo trabajé en una empresa de telas y en las telas hay algo que se llama la trama y la urdimbre. La trama es a lo ancho y la urdimbre es a lo largo de las telas. Y en la trama uno llega y lo abre, lo expande, lo expande, lo expande, pero nunca se va a romper. Tiene esa fuerza, es lo que llaman la trama. La trama de la historia es que está unida y los autores bíblicos, a pesar que no se vieron, hablaron de lo mismo. Hablando del carácter, de la gracia, del propósito, todo apuntaba hacia el Redentor. Ellos esperaban su Mesías. Tenían su mirada puesta hacia adelante, ¿sí? Por eso sigue la historia. Entonces, llega una prosperidad del templo, la construcción, y todo es por Salomón, un hombre que pidió sabiduría para no envanecerse como los otros reyes, sino que pedía sabiduría para gobernar. Pidió sabiduría, algo bueno, algo interesante, pero ¿qué sucede? David es pecador y sus descendientes son peores. Tremendo, ¿no? Ahí es donde empieza a romperse toda esa historia. Claramente este no es el plan completo de Dios. El reino, ¿qué sucede? El reino se divide en dos, ambas partes de la nación ahora dividida caen en idolatría, hasta que finalmente Dios destruye la mitad del reino del norte, donde estaban 10 tribus, lo vamos a ver más adelante, y el reino del sur, donde estaban 2, pero tomó la posición por el reinado de David como el reino de Judá, y es exiliado a Babilonia. Lo veremos en Isaías un poco más a profundidad. Y muchas generaciones pasan en el exilio y luego el pueblo regresa y reconstruye el templo y el muro de Jerusalén. ¿Recuerdan eso en dónde está? Los que han leído.
Le ganan bombombún el que responda. Se lo llevo el domingo. Yo. La reconstrucción ¿Dónde? del templo. Los profesores de escuela bíblica, ¿dónde están? A ver. En Nehemías. Ah, ¿quién respondió? Ah, María Victoria. Elena. Empanada. Se pelearon, entonces dos bombombunes, un pirulito y un bombombún, ahí está, para que no peleen. Entonces, fíjense, hermanos, cómo esta trama de la historia está mostrando a un pueblo en su rebeldía, ¿sí? Un pueblo en su rebeldía, pero Dios muestra gracia y les permite volver a la tierra, establece otra vez lo que por mucho tiempo ellos habían peleado, ir a un pueblo, ir a una nación. Dios les restablece esto, yéndolos o llevándolos a su nación nuevamente. Construyen el templo otra vez, construyen los muros. Y pues aquí, colorín colorado, este cuento se ha acabado porque ahí se termina la historia del Antiguo Testamento. Mira, una síntesis rápida. Y concluye con un pueblo reducido a una posición de máxima desesperación, porque el pueblo cuando estaba exiliado entendió, oye, hemos pecado. Y como decían, necesitamos que Dios nos libere. Es tremendo. Y buscaban ahora sí la dependencia del Señor. Entonces ahí nos hace entender es de dónde el Señor nos ha sacado, para que podamos así reflexionar, es que por la obra de Cristo, ahora reflexionando a nosotros hoy, cómo somos beneficiarios de esa gracia, lo que éramos, rebeldes, y queríamos darle la espalda al Señor, pero ahora por la gracia de Dios nos permite ser dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque ahora por la obra del Espíritu nos hacen entender que separados de Dios no podemos hacer nada, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Eso es clave, hermanos. El pueblo lo entendió. No somos nada separados de Dios. Ahora, esta narrativa, recogida en los 39 libros del Antiguo Testamento, podemos dividirlo o colocando los primeros 17 libros en una categoría, ¿sí? La narrativa de la creación hasta el regreso de los exilios de Babilonia, o sea, desde el Génesis hasta cuando concluye todo el panorama narrativo preexílico, ¿sí? Hasta ese regreso, perdón. ¿Sí? Y la siguiente sección de la escritura es la llamada los escritos, o lo que les dije ahorita que llama el Ketubim. ¿Qué es eso? Que es desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y los últimos 17 libros son los profetas. Algunos llaman profetas mayores, otros profetas menores, pero no significa que sean mayores en importancia, sino mayor por extensión de narrativa o de escritos, que es desde Isaías hasta Malaquías. Entonces, pues más adelante vamos a hablar de ellos. Hacer ahora otro panorama, ya puntualmente por libro. ¿Sí? Lo que hice ahorita fue una historia general, la historia general del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver libro por libro, también una síntesis de la síntesis. Ahora, Génesis. ¿Qué vemos en Génesis? La creación. Pero Primero. la creación. Sí, Muy bien. Describe la caída del hombre. Cómo fueron creados, correcto. Vemos cómo fueron creados el mundo y los primeros humanos. Lo vimos ahorita, ¿cierto? La perfección de esa creación estaba intacta. Cómo entró el pecado al mundo y cómo Dios inicia su plan de salvación a través de Abraham. ¿Recuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo podemos ver después en Gálatas, en el próximo año, pero también en Romanos, cómo habla de esto, cómo apunta a Cristo. Ya lo dije ahorita, el telos de Dios es el Señor Jesucristo en la consumación de los tiempos en la persona de Cristo. Pero a pesar de las instrucciones que se ven aquí, las instrucciones de Dios a Abraham de vivir en la tierra prometida, Génesis cierra con su pueblo en Egipto. Eso es Génesis. Éxodo encuentra a los descendientes de Abraham como esclavos en Egipto y constituye la gran entrada de Dios al escenario mundial mientras encamina a la nación más poderosa del mundo para traer de vuelta a su pueblo a la tierra.
Eso es Éxodo. Levítico presenta un corto relato de las leyes de Dios dadas a su pueblo en el desierto. En Levítico se ve la santidad, apunta que es el tema principal de Levítico, la santidad, cómo vivimos, ¿no? Por ejemplo, Primera de Pedro 2 está hablando, 2, no recuerdo, se me fue ahorita, está hablando de porque Dios les ha dicho que sean santos, así como yo soy santo. Debemos vivir y ser santos como yo soy santo. ¿De dónde sale eso? De Levítico. De cómo debemos presentarnos en una vida santa. Ahora, habla del sacerdocio. Primera de Pedro también habla de que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio. Este como el nuevo toma del antiguo y lo confirma, pero no es que quede allí. Gracias, Gus. Levítico 11, Primera de Pedro 1:16. Esos son los hermanos que necesitan. Gus, te ganaste una hamburguesa. No, yo me estoy con ustedes, ahora me voy a quedar en deuda. Una empanada, pero hamburguesa. Me va gustando más esta clase. Oh. Un pirulito. ¿Cómo en el Nuevo se refleja eso que en el Antiguo Testamento era obvio y que el pueblo no practicaba? Hablaremos más adelante de eso en detalle. Números cuenta en su mayoría la historia del pueblo en su viaje hacia la tierra prometida, su rebelión y la constante fidelidad de Dios. Deuteronomio significa una segunda ley. Las personas que habían caminado en el desierto, pues ya algunos habían muerto y la nueva generación necesitaba que les hablasen de esa nueva, de eso que ya Dios había hecho de liberarlos, pero que ellos ignoraban. Entonces es una segunda ley. Josué ya después entra y describe la conquista de la tierra prometida, ¿sí? Que unos 400 años después de la salida del pueblo de Dios, o sea, es ese desarrollo de todo ese desde donde Dios lo sacó. Jueces, yo decía ahorita, pues es algo muy triste, es un relato de la vida, pero ya en la tierra prometida, ya cuando se distribuye la tierra, cada tribu ya tiene su tierra, pero cada uno quiere hacer lo que quiera. El pueblo empieza a transgredir la ley continuamente. Y los tiempos pueden ser resumidos así como dice el final de este capítulo, que en estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es lo que vemos en esta sociedad. Entonces a veces nosotros nos impactamos y decimos, wow, esta sociedad está terrible, terrible esta sociedad, ¿no? Pues es lo mismo que se veían antiguamente. ¿Por qué? Por el pecado del ser humano. Por eso necesita un Salvador. Y nosotros tenemos esa respuesta a ese Salvador. Cada vez que vamos hablando, debemos ir reflexionando. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Ese es nuestro Salvador. Él es el protagonista de todo el panorama y toda la historia de la redención. Luego entra Ruth, un libro hermosísimo. Es una historia corta, que pues, es una historia durante los días de los jueces, como si ustedes han visto no me vayan a lanzar piedras si hago esta comparación. Algunos ven las películas de Marvel, ¿sí? Como el multiverso. Entonces es como una historia alterna de los jueces, donde se desarrolla esta dinámica de como preparando el camino para el protagonista, o que es la historia de la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. O no es la historia preparando la historia, sino es la continuidad de la historia. Lo que muchos... El pariente redentor. El pariente redentor o el hilo escarlata que se ve desde el Antiguo Testamento, ahí da la continuidad. Entonces el libro de Ruth es muy interesante porque habla de ese pariente, ¿sí? Donde por culpa del pecado no se corta la dinámica de la narrativa o de la historia de la redención. Porque cuando veamos Ruth vamos a entender que desde el Antiguo Testamento, revelando las páginas de
Desde la ley se ve que debe ser cumplido este oficio del pariente que va a redimir. Y todo apunta ¿a quién? A Cristo nuevamente. Una frase que yo les digo a las personas es, mira, toda la Biblia se va a ver algo que llama el hilo escarlata, ¿sí? Algunos le llaman así. ¿Cómo vemos o cómo trazamos ese hilo de la redención desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Cómo se ve? Y es en dónde vemos a Cristo. Por eso parte del trabajo, de los trabajos que vamos a hacer reflexivos, es qué conexión tiene esto con el Evangelio. ¿Ya? No es, ¿cómo vemos a Cristo en el versículo tal? Pues es más bien reflexivo, porque a veces es complejo. Cuando vayamos a Crónicas, en los primeros capítulos, que son personas y pueblos y pueblos y pueblos, bueno, es difícil ver a Cristo ahí, pero podemos ver a Cristo en cómo Dios ha cumplido en un redimir, en rescatar un pueblo y sacarlo y traerlo nuevamente a su tierra para darle continuidad a la promesa para que llegue a Cristo. En eso vemos a Cristo. Lo veremos más adelante. Entonces Ruth vemos que está preparando el camino para el rey David. Entonces es como la tatarabuela, más o menos. Primera y segunda de Samuel tratan acerca del último juez de Samuel. Ese falso arranque de un rey, ¿ya? El rey Saúl. Hace poco estuvimos meditando en Primera de Samuel capítulo 15 y cómo Saúl piensa que está obedeciendo a Dios, pero lo que está haciendo es yendo en contra de Dios, parecido a lo que Adán y Eva en el huerto dijeron, no, yo comí, yo obedecí a Dios y yo hice todas las cosas que Dios me dijo. Y echa la culpa Adán echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. Saúl le echa la culpa también a Dios. ¿Por qué? Porque yo obedecí lo que usted me dijo. Y ahí es que Dios le enseña, ¿se complace realmente Dios en tanto sacrificio y no en la obediencia? Pues Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Por eso la narrativa y todo lo que vemos en los textos es la gracia de Dios, el cumplimiento, las promesas hechas para que nosotros obedezcamos y creamos. ¿Sí? Eso es lo que está apuntando todos los registros de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero también vemos ahí ese primer rey verdadero, que Dios dice, ok, el pueblo escogió un rey a la imagen del hombre, el hombre lo pidió de esta forma, aunque Dios intervino allí, para que no, o sea, eso no se sale de las manos de Dios. Pero ahora, ok, como si este rey no obedeció, me voy a buscar un rey conforme a mi corazón. ¿Sí? Un rey que sea de acuerdo con el plan que Dios ya ha determinado desde la eternidad, cómo iba a dar ese progreso en la historia y en la narrativa de la redención. Entonces, es David. Sigue Primera y Segunda de Reyes, registran los descendientes reales de David, mientras estos conducen al pueblo a la idolatría. Entonces, eventos históricos terribles es Primera y Segunda de Reyes, donde se desencadena toda esta maldad que hay en el corazón del hombre. Es algo muy, muy triste. Ahí también se van a ir introduciendo, y cuando nosotros veamos, o cuando empecemos a profundizar un poco en la narrativa de Primera y Segunda de Reyes, bueno, Segunda de Reyes, vamos a ir viendo cómo conectan en puntos específicos con los profetas preexílicos, antes que sean llevados al cautiverio. Si uno ve la Biblia de manera cronológica o la lee, entonces vamos viendo que se va introduciendo profetas que van hablando y que van diciendo al pueblo la necesidad de un Salvador, pero la necesidad también de un arrepentimiento. O sea, el único Salvador es Dios. Por tanto, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Mm? Pero entonces, para no salirme del hilo, Primera y Segunda de Reyes pues, registra esto, cómo el pueblo se conduce a la idolatría y eventualmente a la aniquilación de las 10 tribus del norte y el exilio de las 2 que quedan en el sur. Son llevadas al exilio. Las del norte
conquistada por varios, pero específicamente por el Imperio Asirio, y la del sur, cuando vemos el registro en Jeremías, cuando vez tras vez Jeremías le está diciendo, oiga, viene alguien que los va a conquistar porque su pecado es tan grande, pilas, pónganse pilas, arrepiéntanse. Y en Isaías también les recuerda que van a ser conquistados. ¿Por quién? Por Babilonia, otro imperio que surgió en la historia de la narración. ¿Ya? Sigue primera y segunda de Crónicas, pero en el relato como nosotros lo vemos. Yo quiero ahorita darles una gráfica, porque como se los estoy detallando, no es el orden cronológico, como nosotros lo tenemos en la Biblia, o en lo que nos ha llegado a nosotros en el castellano. No es el orden cronológico, se cruzan algunos libros. ¿Por qué? Porque primera y segunda de Crónicas es uno de los últimos libros, ¿sí? Sino que se relaciona con la historia de primera de Samuel, Los reyes. primera y segunda, y con Reyes también, se Reyes. relaciona, ¿ya? Pero hay apartes. Mientras uno ve primera y segunda de Reyes y Samuel, lo ve como en aspectos entre negativo y positivo. Más negativo, ¿ya? Primera de Crónicas ve la narración de un aspecto positivo. Lo vamos a ver por qué. Porque es el pueblo volviendo de la cautividad y contando nuevamente su historia, pero desde el cumplimiento de esa promesa hecha desde Jeremías, ¿sí? Que iban a volver, ¿ya? Entonces toman la historia de Crónicas y empiezan a ver como el aspecto positivo de decir, mire, esto no sucedió, pero Dios nos restauró, esta es la historia. Entonces no toca aspectos del pecado o lo que hace sintetizar esos aspectos del pecado, y lo que hace es ver cómo se cumple la promesa de Dios en restaurar y darle la consecución a través de los reyes del sur, que en ese caso la descendencia de David, ¿ya? Entonces cuenta esa misma historia, pero apunta a la salvación final de Dios. Entonces, los últimos 3 libros de la historia tratan acerca del exilio y el regreso del exilio. Entonces, ¿cuáles son? Esdras, Nehemías y Esther, que es durante el relato de esto, ¿vale? Eso es en la narrativa. Continúan los escritos. Los escritos, o los que llaman los libros poéticos, los libros que son como los de la mitad, para que me entiendan, son grandes colecciones de literatura de sabiduría, lo que llaman literatura sapiencial. Son poemas, devocionales y literatura ceremonial que aparecían en el templo. Lo que más nos gusta hacer nosotros, vamos a leer los salmos. Pero también está Job, donde está la historia acerca del hombre justo probado por Dios, donde podemos ver, bueno, ¿por qué el hombre sufre? Porque el sufrimiento existe, no como un libro que dice, ¿por qué le suceden cosas malas a hombres buenos? Eso es carreta. ¿Por qué los hombres sufren? Porque también hace parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar del sufrimiento podemos ver que ahí está la gracia, pero el sufrimiento lo queremos ver más como un juicio y no muchas veces como una bendición para ver la gracia de Dios. Filipenses capítulo 1 nos muestra que a ustedes les ha concedido no solamente que crean en Cristo, sino que también sufran por Él. Y yo, wow, o sea, también el sufrimiento es un don. Pero bueno, eso es reflexivo, lo vamos a ver después. Los salmos son oraciones poéticas de alabanza, confesión, lamentos, y vamos a describir esos salmos, salmos de alabanza, salmos imprecatorios, salmos en donde están pidiendo clamor por el perdón. Penitentes. Y eso, pues, salmos penitentes, si tienen otros nombres también en la clasificación, lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Los mesiánicos también. Vemos los proverbios, presenta la sabiduría de Salomón. Una gran mayoría, es decir, todos son de Salomón, ¿ya? Y otros en relación con asuntos prácticos de la vida.
Está Eclesiastés, probablemente escrito por Salomón. Muchos lo dicen que es de Salomón. Ya, pues bueno, vemos que es Salomón. Vamos a ver después por qué. Y narra la búsqueda de un hombre por el camino a la felicidad e importancia en este mundo. Y por último, Cantar de los Cantares. Es la colección de canciones de amor entre un novio y una novia. Esa es la narración. Algunos lo alegorizan que es entre Cristo y la iglesia, es entre Dios e Israel, pero eso es algo que no dice ahí, sencillamente es la narración entre un novio y una novia. Algunos maestros decían, ese es el libro prohibido para los solteros, o para los jóvenes, pero es más bien broma. Está lleno de riquezas donde se ve realmente cómo debe ser una relación y cómo debe apuntar al cuidado entre la pareja, ¿vale? Continúa la historia. ¿Qué sigue? Los profetas. Profetas, muchas veces mal interpretados, mal usados, mal aplicados. ¿Por qué? Pues porque queremos poner nuestro propio sello humano. ¿Qué vemos acá? Una colección de libros del Antiguo Testamento. Podemos ver 17 libros que presentan la opinión de Dios de la historia de Israel, específicamente acerca de la desobediencia de Israel. Entonces, a veces sacamos de contexto y los que estuvimos viendo métodos de estudio bíblico el año pasado, bueno, los que alcanzamos a ver, entendimos cómo se puede interpretar un libro, cómo se debe interpretar un libro en su contexto. Desde un contexto gramático, histórico, pero apuntando a la redención, gramático, histórico, redentivo. Y eso es lo que refleja los libros proféticos. Es una historia donde el pueblo desobedece y Dios le anuncia que debe arrepentirse. ¿Para qué? Para que entienda la restauración. Como dice segunda de Timoteo, capítulo 2, por si Dios les concede arrepentimiento. Dios mismo está ahí trabajando. Dios mismo está mostrando su gracia. Entonces voy a sintetizar cuáles son los libros, ¿vale? Isaías, un profeta en el reino del sur llamado Judá. Y podemos ver que los primeros 39 capítulos son profecías que conducen al cautiverio. Los últimos capítulos apuntan a una futura restauración y redención. Pasaje muy conocido de Isaías, donde vemos el siervo sufriente, capítulos 52 y 53, pero también como vemos desde Isaías el vástago, el retoño de David, que cumple esto en el Señor Jesucristo. Entonces, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, ¿cómo desarrolla esa historia de, oiga, mire, va a haber un Mesías, se va a cumplir? Pero claro, nosotros ya tenemos el panorama completo y lo entendemos. En ese tiempo ellos no lo comprendían. Simplemente debían arrepentirse y esperar que Dios es el Mesías. Jeremías. Algunos le llaman, bueno, este es un punto de cómo le llaman a este profeta. Bueno, mi esposita le ganó acá un pico. El profeta lloró. El profeta lloró. Uh-huh. ¿Por qué? Interesante. Porque me lo dijo el vecino. Por todas las lamentaciones que él hacía por su pueblo. Ah, muy bien, Celdita. Así es. Entonces, vemos a Jeremías. Jeremías profetizó durante los años en la ciudad que fue sitiada. Uno ve la historia de Jeremías y uno dice, tremendo este hombre, cómo tuvo que sufrir e inclusive obedeciendo la palabra de Dios. Wow, o sea, y en la cárcel, ¿no? Y desde la cárcel. Y cómo mirando a esa redención, obedeciendo a la palabra de Dios, siguió profetizando, siguió hablando la palabra de Dios. Dice, Dios dice así. Eso es un libro, eso es un libro que es muy bueno que los predicadores puedan leer y tener propio en su vida. ¿Por qué? Porque estaba la lucha entre los falsos profetas, que el pueblo le comía cuento a esos profetas. Uh-huh. Ahorita que nosotros estamos meditando en Primera de Corintios, cuando vamos a Segunda de Corintios, capítulo 11, vemos a Pablo que está defendiendo su apostolado ante unos falsos profetas, porque los falsos profetas pedían plata, ¿sí? Pero ¿qué veíamos acá en Jeremías?
Jeremías les está diciendo, lo que están diciendo ellos es falso. Y como los profetas que existían, les estaban diciendo, tranquilos, Dios no los va a maltratar, ustedes son muy especiales. ¿Tiene relación con lo que vemos en la actualidad? El evangelio de la prosperidad, el humanismo, sí, la teología de la liberación, donde tú eres tan especial y como algunos dicen, toman Mateo 10, Deuteronomio 28, Dios nos ha hecho cabeza y no cola. Hermanos, por eso debemos tomar las cosas de Dios en serio y obedecer su palabra. Los escritos de los profetas, hay redención, pero hay juicio cuando no se arrepienten de sus pecados. Eso es tremendo. ¿Por qué le llaman profeta llorón? Sí, hay lamentos por la destrucción de Jerusalén. Entonces, esas lamentaciones, ¿sí? Asociado a Jeremías. Siguen otros profetas y se empiezan a cruzar uno a otro, ya empiezan a escribir de manera contemporánea, pero no se ven. En el caso de Ezequiel, que profetizó en Babilonia durante este tiempo acerca de la futura caída de Jerusalén y la última restauración de Dios a su pueblo. Entonces, está ya en cautiverio y también en el mismo cautiverio está otro profeta que se llama Daniel. Es una historia hermosa, parte profecía y parte historia. Está narrando la historia, contando su historia, lo que le sucedió. Algunas historias de escuela bíblica, lo que llama Daniel en el foso de los leones, y los amigos de Daniel que no se humillaron o no se rindieron ante la estatua y fueron lanzados al horno de fuego. Todas esas historias son hermosas y registra cómo Dios demostró ser el gobernante del mundo, incluso cuando su pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. Y yo puedo hacer una pregunta acá, si muchos han leído Daniel. Una pregunta para debate, si en algún momento lo consideran. Simplemente la dejo ahí y después charlar. ¿Nabucodonosor está en el cielo o está en el infierno? Pero la dejamos ahí. Sigamos. Él al final reconoció a Dios, ¿no? Bueno, es simplemente para que no nos quitemos los 4 pelitos que me quedan acá. Oseas no es el profeta Gomelo. Oseas. ¿Sí? Oseas profetizó al reino del norte, llamado Israel, al mismo tiempo que Isaías. Dios usó, y eso hay 3 tipos de interpretación, simplemente acá sintetizo, pero lo vamos a ver después. Dios usó a la esposa, aquí lo ponemos como adúltera, la esposa de Oseas, como un vivo ejemplo de la infidelidad de Dios. Infidelidad de Israel. De pronto, la infidelidad de Israel, perdón, gracias, hizo una blasfemia acá, perdón. Cuando estemos allí vamos a ver un poquito cuáles son las 3 interpretaciones. Me acuerdan, por favor, de Oseas. Yo creo que el texto nos dice, porque es que el texto nos debe llevar a clarificar realmente cuál era el propósito que Dios mismo establece y no que se contradiga a la ley, como muchos autores pues lo presentan como si Dios estuviera contradiciendo, poniendo a una mujer adúltera, entre comillas, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Joel predicó acerca del juicio venidero de Dios sobre el reino del sur y la bendición de Dios que vendría después de su arrepentimiento. Es un libro que inclusive en qué parte de la Biblia, como un contexto bíblico, se ve que toma de Joel. A ver, ¿recuerdan un poquito? Discúlpame, ¿la pregunta cómo es? Hay un libro en el Nuevo Testamento donde toma un cumplimiento en parte de la profecía. Apocalipsis. No, en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Ah, también en Hechos, sí, señor. En el Pentecostés. Que ¿sí? los jóvenes que verán visiones, que hablaremos más soñarán. Está el otro profeta, está Amós, que es otro contemporáneo con Isaías, lo que decía ahorita. ¿Cómo se entremezclan? ¿Cómo se relacionan? Ninguno se ve, pero están hablando al pueblo. Oiga, arrepiéntanse, ¿sí? Predijo
el juicio y la restauración del reino del norte. Está Abdías, que comunicó su breve profecía de juicio contra los vecinos Edom. de Judá, los edomitas. Los edomitas, sí, la profecía de Abdías. Correcto. Entonces, Edom, si vemos en el panorama bíblico, Edom era como el hermanito Isaac, no, Esaú. de Esaú. O sea, él era Esaú. Era Esaú, el hermano de Jacob. Desde ese linaje, entonces está Jacob y está Esaú. Edom viene desde Esaú. Y cómo se entremezclan, inclusive si ustedes ven en la narrativa en parte, Esther, cuando vemos por allá, cuando quieren hacer alguna maldad, es por parte de los edomitas. ¿Sí? Por eso más adelante dice Juan Carlos, dice Dios que a Jacob amó y a Esaú aborreció, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estemos allá lo miramos en su contexto, qué es lo que quiere decir realmente ese pasaje, para no concluir de pronto algo contrario a la palabra. Está nuestro amigo, el profeta que se lo tragó un pez, maestros de escuela bíblica. ¿Quién fue? Está Jonás cuando fue llamado a profetizar a la ciudad de Nínive. Increíble, cómo se ve la gracia de Dios en que la palabra sea extendida. Por eso cuando hablábamos ahorita que el pueblo de Israel fue llamado para mostrar el carácter de Dios. Fue llamado para testificar del amor de Dios a la humanidad. Fue llamado para testificar de esa gracia redentiva. ¿Sí? Es más, cuando vemos en Deuteronomio que Dios les dice, cuando ustedes vayan a la guerra, primero vayan al pueblo, a los pueblos vecinos, y háblenles. Háblenles. Y eso es uno de los pasajes que a veces se pasa por alto. Les dice, háblenles. ¿Para qué? Para que le crean y se conviertan en sus siervos o les sirvan. Pero si no le hacen caso, destrúyanlos. Entonces, fíjense que la gracia de Dios es primero a comunicar una buena noticia de salvación, que existe un Dios eterno, un Dios verdadero que debe ser reflejado por su pueblo. ¿Cómo lo podemos ver a nosotros hoy si consideramos el Evangelio? Cuando nosotros hablamos el Evangelio a las naciones, a las personas, ¿qué es? ¿Qué dice Marcos capítulo 1, verso 15? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero si las personas no creen, dice el Señor Jesucristo, el que no cree ya es condenado. Ese es el juicio. ¿Qué fue lo que fue a hacer Jonás a Nínive? Anunciar el Evangelio. A regañadientes, ¿sí? Pero fue. Caso que se convirtieron y fue de testimonio y pues el Señor fue glorificado, ¿ya? Entonces Jonás profetiza a Nínive. Pues en su rebeldía huyó, fue tragado por el pez. Algunos dicen que él simplemente... Se lo comió, pero lo botó. Después algunos dicen por el tema de la crítica textual del siglo XIX, siglo XIX y parte del XX hablan que eso no era cierto, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero si te fijaste, real, discúlpame. Literal. Discúlpame, Juan Carlos, si te enteraste qué días que presentaron por allá en la Antártida, por allá cerca de Chile, un pez inmenso se tragó también a un tipo, a un venezolano, creo que era, sí, por ahí. Después, eso lo sacaron por las noticias. Sí. Entonces dicen que es posible, ¿no? Que sí fue cierto que eso sucedió. Pues yo lo creo por fe, ¿no? Que sí, Jonás. Ese es un punto cuando veamos también nosotros ante qué nos presentamos, ante un Dios eterno que dejó su palabra. Por eso digo que si no creemos en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vamos a criticar toda la Biblia. Sí, exactamente. Eso es lo que llama la analogía de la fe. ¿Sí? Nosotros creemos esto por fe. Por fe. Y la evidencia científica de lo que se va viendo en la historia lo confirma. ¿Sí? No que la Biblia justifica la ciencia, no, la ciencia
es la que está a servicio de la Biblia. De la Biblia. Eso es interesante, es interesante ver eso. Pero bueno, ya me queda poco tiempo, ya vamos a ir concluyendo. Miqueas, sigue Miqueas, que profetizó al mismo tiempo que Isaías y Oseas. Habló a Israel como a Judá. Está Nahum, que vivió un siglo después de Jonás. Interesante, 100 años después que Jonás escribió o que habló el evangelio a los de Nínive, viene un juicio de Dios contra Nínive. 100 años después se corrompió, ¿sí? Entonces proclamó el juicio venidero de Dios para Nínive y un futuro rescate para Judá. Entonces, eso es curioso, cómo les predica el evangelio y después se vuelven a corromper. Interesante. Así es. Y todo eso son periodos de tiempo, periodos de 100, uno lee, wow, todo lo que ha sucedido, pero nosotros a lo sumo, yo tengo 43 años y mi vida ha pasado como un suspiro. Y no he entendido parte de la historia, pero cómo la narrativa nos muestra la gran historia de lo que Dios ha hecho y cómo, por ejemplo, en un periodo de tiempo de 100 años un pueblo se corrompió así, cuando les hablaron del evangelio. Tremendo. Por eso Dios otra vez muestra su paciencia y les sigue mostrando gracia para que se arrepientan. Sigue Habacuc, mi profeta favorito, Habacuc, que presentó a Dios por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas. Lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque es esa pregunta que Habacuc está haciendo, pero ¿por qué nos pasa esto? Pero él sabe que le está pasando porque pecaron, ¿sí? Entonces, esa es la muestra y la respuesta de Dios a un llamado a la fe, ¿sí? Y la confianza en su promesa de restauración. Uno de mis pasajes favoritos al final es que aunque la higuera no florezca, su fruto, aunque el rebaño y la vaca no esté allí, con todo, ¿qué? Yo me alegraré en Jehová. Yo me Me alegraré. gozaré en el Dios de mi salvación. Correcto, pero a veces pasamos por alto eso, que aun cuando estemos pasando por pruebas, sabemos por qué pasamos, sabemos por qué estamos afligidos, entendemos que debemos gozarnos en el Señor. Ese es el punto central de esto, que aun sabiendo el dolor y el sufrimiento, nuestra vida está en las manos del Señor. En eso nos debemos gozar, en eso nos debemos fijar. Cuando dice Pablo a los colosenses, miren a Cristo, pongan su mirada en Cristo, así estén que el mundo se les caiga encima, confíen y esperen en Cristo. Eso es muy bonito. Sofonías. Para algunos que pensaban, pues sí, Sofonías es un libro. Un día, una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia le dije, busca el libro de Sofonías. Digo, ¿qué es eso? Eso está en la... Sí, eso está. Sinfonía. No, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Sí. Prometió que vendría... Yo digo que Sofonías, perdón, Juanca. Yo digo que Sofonías habla de música, pareciera. Prometió que vendría juicio sobre Judá mientras los llamaba al arrepentimiento. Y los últimos 3 profetas son los profetas del exilio. Esos que estábamos ahorita hablando son pre y durante. Después lo explicaremos. Los últimos 3 son ya cuando vuelven del exilio. Y está Ageo, que es un ánimo para el pueblo y que vuelvan a construir el templo, porque cuando volvió el pueblo, pues las personas volvieron con el deseo de hacer su propio negocio, o sea, preocuparse en sí, en sus casas y todo eso. Por eso el Señor les dice, ustedes se preocupan en sus casas que están decoradas, artesonadas. Diga, pero y mi templo, mira el templo, donde es la reunión, miren cómo está. Es una exhortación a la reconstrucción. Está Zacarías, que profetizó después de Ageo, es muy contemporáneo, y presentó una serie de sueños, sueños salvajes que atacaban el letargo religioso del pueblo y predicó la era mesiánica. ¿Ya? Y está Malaquías. Cierra el canon de la Biblia con Malaquías. Esa es toda la narrativa, es toda la historia del pueblo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver, lo vamos a ver
paso a paso, vamos a ver cómo el Señor nos va direccionando. Y lo acabamos de ver de principio a fin, y la pregunta es, ¿qué nos enseña este gran panorama de la historia? Y lo que vamos a ver es la pasión de Dios por la santidad y nuestro pecado. Eso es lo que vamos a desarrollar. El Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas son pecadoras. Son pecadoras. Algunas de la teología de la prosperidad sacan pasajes del Antiguo Testamento para decir que tú eres un victorioso. ¿Sí? Por ejemplo, Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo contra ti. Planes de bendición. Planes de cosas hermosas. Pero no en el contexto que es un juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Está diciendo, hagan casas allá en Babilonia, ya procreen, hagan vida allá así, porque va después venir una restauración después de 70 años. Vayan allá y hagan su vida, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que los voy a restaurar. Entonces, fíjense que nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de ese pecado. Somos pecadores, ¿sí? Y el gran problema es que nos hacemos de la vista gorda, y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios. Ese es el gran problema, el pecado, porque el propósito de Dios para su pueblo era que vivieran vidas que proclamaran la perfección de su carácter santo a las naciones a su alrededor. Y aquí es donde las referencias a la explicación son importantes, de cómo nosotros debemos estar sujetos a la gracia de Dios y obedecer todos sus preceptos. Hasta aquí es la primera lección, es una lección de introducción. Lo que puedo decirles es que hay esperanza. Y lo que vemos aquí es que Dios, en su paciencia, perdona la iniquidad, o sea, cuando hay arrepentimiento. Dios está dándole una oportunidad al pueblo, pero no tendrá por inocente al malvado. Si no se arrepiente, hay un juicio, y eso es lo que sucede. Un pueblo que no se arrepiente es un pueblo que está condenado. Como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, el que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer el unigénito Hijo de Dios, ya, no es que será, es que ya es condenado. ¿Tiene que ver con la historia de la redención? Completamente. Todo apunta a Cristo. Dios promete en ese relato histórico crear división, ¿sí? Porque el hombre quiere darle la espalda a Dios. Y esa oposición entre Dios y el pueblo. Ahí es donde el pueblo tiene que reconocer que no puede, que debe doblegarse a un Dios perfecto. Esa es la historia, que desde la historia de Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré, se me fue, tengo tantas cosas. Enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Y cómo eso se ve en todo el hilo. Pero Dios muestra gracia. Los saca del huerto del Edén y les muestra esa gracia para que en la consumación, como dije al principio, en ese telos de Dios, se vea la consumación en la obra de Cristo nuestro Señor. Es esto, hermanos. Quiero concluir con esto. Voy a leerles acá esto, y es que puedes ver cómo todas estas piezas encajan. Todo tiene relación. Por un lado, el Antiguo Testamento es una historia que se mueve hacia los lados, ¿sí? Sin progreso. Se sugieren e intentan muchas soluciones para nuestros pecados que solo terminan en fracasos. Así que para el final de Malaquías, no estamos mejor de lo que nos encontrábamos en Génesis 3. Increíble. Pero con una promesa. Pero con una promesa, ¿sí? Ahí vemos, de hecho, que no podemos salvarnos por nosotros. Pero por otra parte, el Antiguo Testamento es una historia de movimiento progresivo.
porque es la historia de la promesa. Vimos ahorita, Dios promete para que se cumpla su promesa en Cristo. Y Dios gradualmente revela más y más acerca de su perfecto plan de redimir a un pueblo para sí. Y mientras esa promesa cobra vida, la esperanza nace de la desesperación del pueblo. Y el escenario es preparado para Jesucristo. O sea, ¿qué hace el Antiguo Testamento? Abrir el camino. ¿Sí? El camino. Yo voy a ilustrarlo de esta manera. Cuando entramos en un cuarto oscuro, pues uno lo que busca primero es dónde está el interruptor, pero resulta que no encontramos el. Ese es el Antiguo Testamento. Y resulta que a veces nosotros tenemos ese celular y prendemos una linterna, ¿sí? Y vemos pedacitos, vemos porciones veladas que nos van mostrando señales, incluso algunos lo pueden ver como tipos, ¿sí? El tipo y el antitipo, de cómo vemos ahí como una sombra, pero ya cuando llegamos al final de Malaquías y cruzamos el puente, llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el switch y prendemos la luz y se nos ve todo el panorama. Y ¡wow! O sea, lo que yo veía por pedacitos oscuro y así como sombras, y a veces veía por ahí que me tropezaba, ahora en el Nuevo Testamento es más claro. ¿Por qué? Porque todo me lo refleja que se trataba de Cristo. Todo se trata de Cristo. Es este el mensaje, hermanos. Arrancamos panorama del Antiguo Testamento. Y lo que se quiso decir es las reglas de juego, un brochazo del brochazo del brochazo de lo que vamos a trabajar para ahora sí meternos en materia el próximo martes con Génesis. Y les voy a pedir que lean Génesis durante esta semana, ¿vale? Si no lo pueden leer, escúchenlo. Escúchenlo. Ahí vamos a escuchar, Juan. Sí. ¿Vale? Sí, yo sé, no, es que no tengo tiempo. Bueno, pues escúchalo. Mientras estás lavando los platos, mientras estás sacando el perro, mientras estás, qué sé yo, comiendo, escúchalo. Escúchalo. El tema es llegar con la síntesis. Entonces, ¿es eso? Sí, Solita, diré. Mira, esto es para todos. Yo les recomiendo a las personas, cuando a veces van a la librería y les, que es difícil leer, que es que el Génesis, que Levítico, que Números, bueno, entonces yo les recomiendo que busquen, si tienen esos celulares que pueden tener YouTube, que busquen la Reina Valera hablada, y Génesis en 3 horitas se lo pueden leer y escuchar. Yo les dije, practicas los 2 sentidos, tanto la vista como el oído, ¿no? Entonces vas guiando, como tú nos dijiste al comienzo, uno va leyendo a la par que va escuchando, y eso es rapidito que uno se lee un libro. Así es. Gracias, Elita. Y bueno, concluyamos. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, o en 5 minuticos para orar, o oramos de una vez, si no hay preguntas. Ahorita a las 9 otra reunión. Pero quiero animarlos a que puedan perseverar y que podamos perseverar juntos. Esto es muy hermoso. Caminemos juntos, porque es parte de lo que la iglesia está dando. Es un desafío. Como dije, es un panorama. Y acá hay maestros de escuela bíblica y esto va a servir mucho. Algunos ya tienen mucha experiencia en esto. Va a ayudar también para que hermanos puedan ser auxiliados por los que de pronto ya tienen un poco más de experiencia. Y como les dije hace un momento, o comenzando, la idea que tenemos como iglesia es que también de esto surjan nuevos maestros que sean fundamentados en lo que estamos viendo, para que en el desarrollo y en el crecimiento de esta iniciativa se puedan dar otros cursos alternos, como ampliando el portafolio de esta iniciativa de escuela bíblica integral, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Los dejo ahí ya para compartir. La clase siempre va de 7:30 a 9, ¿cierto? Sí. O de 7:15 a 9.
Yo abro la sala a las 7:15, el que quiera ir entrando, pero a las 7:30 al estilo gringo arrancamos. Listo. Ahí el que entró, entró. A ver, Y con el que todo no el se, amor y el que no se respeto. cenó antes de las 7:30 le tocó por ahí una, no sé, tomarse a las 9, no sé qué. Esperar o adelantarse. La grabación las voy a tener, sí, pues están grabadas, pero el tema es que la grabación es para una justificación, sí, como para una retroalimentación. El tema es que todos estemos aquí participando, podamos estar atentos a la dinámica y la conversación, ¿vale? Porque hoy, listo, hablé, pero el tema es que podamos ser interactivos en ese sentido, que podamos ser reflexivos, ser participativos, no solo estar hablando, aunque es muy complejo porque es un panorama, es muy teórico, pero vamos a buscar la forma en que haya interacción para que haya participación de todos y ver cómo podemos ser equilibrados y ser nutridos, ¿vale? Y yo creo que a medida que vayamos avanzando, vamos encontrando también preguntas y que eso va a enriquecer a cada quien. Escriban preguntas que van leyendo, eso me pareció curioso, wow, no lo entiendo, pues escríbanla. De pronto en algún momento abrimos un espacio para preguntas y debatir. La primera pregunta que les lancé, pero no me la respondan ahorita, si Nabucodonosor está en el cielo o en el infierno. Pues, lo dejo ahí para que lean Daniel. Hermanos, muchas gracias, el Señor les bendiga grandemente. Bien. Y la última es que voy a pedir el favor para dentro de 8 días, le voy a pedir el favor ¿a dónde está? Alexi. Alexis está presente. Yo lo conectaba ahí. Sí, señor, por aquí estoy. Bienvenido, Alexi. Buenas noches. Dijimos que esto es una pequeña democracia, como una pequeña democracia que te tocó a ti. Dedocracia. ¿Cierto? Dedocracia. Alexi, dijimos al principio, seguramente entraste, es que podamos reflexionar antes de empezar la dinámica, una reflexión de lo que viste en un pasaje puntual de Génesis, de lo que leíste, de 10 minuticos, ¿vale? De lo que el Señor te habló, como para que vayamos introduciendo y no ser esto solamente teoría, sino reflexionemos un poquito, ¿vale? En un pasaje, así sean 5 minutos, máximo 10 minutos para alimentarnos también y edificarnos como cuerpo. ¿Vale? ¿Te animas? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Excelente.